es la noche, este es el día de que estamos hablando 100% de fútbol. Hay otros programas que yo hago más de historia, anécdota, del fútbol actual, de las previas, arenga, pero me gusta también dejar días para el fútbol, que también es importante. Es importante también hablar de fútbol, pero 100% de fútbol, ¿cierto? Hoy estoy quedando pelado. No. El programa de día se llama Alexis Sánchez es un extremo, no un 10, ni obviamente un centro delantero. A Alexis Sánchez, ¿cómo se hizo conocido a nivel mundial y toda su carrera? Que es un jugador tipo Pato Yáñez, tipo Pedro Araya, tipo Leonel Sánchez, como extremo. Entonces, lo que yo respeto mucho a Alexis Sánchez porque hizo el penal más importante de la historia. Nunca habíamos ganado nada a nivel de selección. Entonces uno tiene que respetar siempre a los grandes jugadores. Pero el consejo que... Porque a Alexis todavía le queda, porque a Alexis todavía no me lo descarten. Alexis, yo no estoy... No hay que pedirlo para 5 años más, para 10 años más. No, para el partido con Brasil pienso que deberían llamarlo. Porque es un jugador importante. Pero sí, en su posición. A ver, hay periodistas que no han podido... Bueno, hay algunos que lo han dicho. Pero quiero reafirmarlo en este video. Alexis Sánchez es un extraordinario jugador. Extraordinario. Personalidad, caballero, ganador, todo. ¿Cierto? Eso está, pero tiene otra mentalidad. Pero se me pierde el hombre. No sé si Gareca no le dice cuando lo ha llamado. O Alexis pasa. Yo creo que esto es un buen consejo. Porque, a ver, no sé si a usted le ha pasado o se han dado cuenta que Alexis baja demasiado. Alexis nunca ha sido 10, aunque dé buenos pases. No es un buen 10. No es un Palacio, no es un Valdivia, no es un Matías Fernández, no es un Carlos Cristóbal Jorquera, no es un Mortero Aravena, no es un Rubén Marcos, no. Alexis Sánchez siempre se hizo conocido en el Arsenal, en el Barcelona, en Cobreloa, en River, en Colo Colo, en todos lados, ¿cierto? En el Inter, en todos lados, como un extremo. Ahí es donde él saca el potencial máximo como el ultra instinto. Pero es que su posición para mí, claro que hace también ha jugado como extremo por derecha, pero donde obviamente rinde mucho es como extremo por izquierda. Pero él, ¿por qué? Lo que todavía yo no entiendo. Si él es un buen jugador que tiene buen pique, que es un jugador habilidoso, tiene enganche, tiene diagonal, alimenta bien al centro delantero. ¿Por qué pasa siempre eso? Que hasta el día de hoy yo no entiendo. Esto es un buen consejo, Alex. Los años han pasado. ¿Por qué perderse? ¿Por qué quemarse? Si Alexis es un gran jugador y quedó en la historia en el fútbol chileno, ¿por qué él juega como Diabes? ¿Por qué se retrasa? Es que a lo mejor pueden decir, es que nadie me alimenta, pero es que no es pega de él, porque él se pierde, porque si alguien la toma ahí, jugar sea como sea, y va a mirar al sector izquierdo, chuta, no hay nadie, perdimos el ataque. Entonces, él se quema, si Alexis se quema, yo siempre lo he pensado, Alexis no es ni centro delantero. ¿Por qué? Porque tú para ser centro delantero tienes que hacer ese movimiento. No, esto no es tanto de estatura, porque hay grandes en la historia centro delantero como Gerd Müller, que no era tan alto, pero él hacía bien el movimiento de retrasarse, tocar un poquito hacia el lado, aguantar bien el balón y se con todo hacia adelante. ¿No? Claro, es importante un centro delantero alto, pero no es tan relevante, porque en la historia no ha habido grandes delanteros que no han sido tan altos. Entonces, para mí lo han puesto en posiciones como centro delantero, que para mí Alexis no es centro delantero. No es centro delantero. Porque él no pica el pie. No le fluye eso. Pero eso no quiere decir que es un buen jugador. Pero es que es la posición incorrecta de él. Él es un buen jugador como extremo porque tiene velocidad. Porque tiene buena panorámica, tiene el arco, es un jugador valiente, que le pegan una patada, le pegan 3 patadas y vuelve y encara, ¿cierto? Se puede pasar un jugador, ¿cierto? Tiene esa habilidad. Él puede conectar un buen centro, porque juega bien al balón. Puede conectar un buen centro y obviamente puede provocar que el centro delantero haga el movimiento que un poquito hacia atrás y después se vaya con todo hacia adelante. ¿Cierto? Que sería espectacular un centro delantero como Estefan Pino y Alexis como extremo por izquierda, que todavía le queda. Si nosotros lo necesitamos para estos partidos, para Brasil, es el ahora, porque se juegan 4 partidos este año y después ya obviamente hay una pausa, después del próximo año. Entonces lo necesitamos ahora, no hay que hablar del recambio, compadre. Si los que están bien, llámenlo. Si esto es selección, esto es mezcla entre jugadores maduros y jóvenes. No hay que descartar a nadie. Entonces para mí, el problema de Alexis, que los años han pasado, entonces cuando él se va hacia atrás, se pierde completamente. Y no es justo ni para Alexis, por su historia.
Pero yo no entiendo por qué pasa ese movimiento. Si hay ese problema, llamen a Palacio, llamen a Uribe, llamen a Cabral, que son jugadores que ellos, por ejemplo, Palacio es un jugador que recibe bien de espalda, quedó más que claro en el gol que hizo a River. Cuando Vidal da el pase, él da un giro, ¿cierto? Él recibe como de espalda y gira. Y ahí obviamente conecta. Incluso hay que tener sangre fría para hacer ese movimiento, para recibir bien de espalda y girar. No lo hace cualquiera. Algunos se ponen nerviosos. Cabral, el mismo. Valdivia. Matías era otra característica. Pero también era como un 10, pero otra característica. Él era un jugador más que le gustaba pasarse jugadores. También daba pase en profundidad, pero no tanto. Matías era más tiro libre, era un jugador más habilidoso. Le gustaba llevar el balón y pegar un remate, pasarse a dos jugadores, tocársela a alguien y dejar casi la jugada de gol. Pero Alexis, por favor, no más como centro delantero ni como 10. ¿Por qué? Porque es una... A ver, Alexis tiene ha hecho tantas cosas importantes por el fútbol chileno, no hay que olvidarlo. Pero para mí se quema, po. Entonces hay que despedirse bien, hasta el final. Pero tu posición es extremo por izquierda. Y eso la pega se la tiene que decir Gareca. Gareca tiene que decirle a Alexis. Yo sé que tienes muchas ganas de demostrarte, de que el equipo suba, de que no te llegan pelota, pero sí, eso es problema mío, yo lo voy a ver. Tú quédate ahí nomás. Eso tienen que hablarlo, o el capitán. O el que sea capitán de la selección. Pero esa pega del técnico, sí. Pero alguien tiene que decirle a Alexis que, porque él, a ver, por querer dar más, ¿cierto? Para que el equipo gane, se pierde. Porque no es su posición. Es como que me hagan estudiar matemáticas. No cacho ni una. 2 más 2, 5, no. No, pero es que hay que hacer lo que uno es bueno, no lo que uno es malo. Eso, hay que potenciar lo bueno. Así que espero que les haya gustado el programa.